Cuando ingreses a la universidad, vas a tener que hacer presentaciones orales en tus diferentes cursos. En este video conocerás algunas estrategias para enfrentarte a las presentaciones orales en la universidad. Las presentaciones orales en la universidad son altamente desafiantes. Generalmente aparecen al final del semestre académico como un hito de cierre de ese curso en particular. Por ejemplo, muchas veces se presenta oralmente el resultado de algún trabajo de investigación que has estado realizando durante todo el semestre, o hay exámenes orales en los que tienes que demostrar todo lo que has aprendido en un curso particular. Dado el desafío que suponen las presentaciones orales, en este video vamos a revisar algunos consejos para hacer una buena presentación. Primero, tener claro cuál es el propósito y la estructura de la presentación que te piden. Es distinto hacer una presentación, por ejemplo, para defender tu tesis de pregrado, o bien hacer una presentación que busca mostrar los resultados de una investigación en particular que leíste en un curso. Es importantísimo que antes de planificar tu presentación puedas definir qué es exactamente lo que tienes que hacer. Por eso, algunas preguntas claves pueden ser: ¿qué me piden? ¿Me solicitan alguna estructura particular? ¿Cuál es esa estructura? ¿Me dicen cuál es el propósito que tengo que lograr con la presentación? Por ejemplo, convencer respecto de alguna hipótesis sobre una lectura que vimos en la clase. También, ¿cuál es la actitud que yo debo proyectar en mi presentación? ¿En el curso se valora la creatividad, la innovación o más bien la rigurosidad y que proyectes una actitud de mucha disciplina? ¿Qué es lo que se valora y qué es lo que se espera en cada una de las presentaciones que vas a realizar? Es la primera pregunta antes de partir trabajando en la misma presentación. 2. Organizar la presentación en un inicio, cuerpo y cierre, es decir, la estructura retórica clásica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada una de esas secciones? Generalmente el inicio en una presentación busca presentar el tema del que vas a hablar de una manera que resulte atractiva para la audiencia. Muéstrale a tu audiencia por qué es importante aquello que les vas a contar, por qué esto es relevante o resulta interesante para quienes están escuchando. Luego viene el cuerpo de la presentación. El cuerpo de la presentación es lo más extenso durante tu presentación oral. Y lo importante ahí es identificar cuáles son los puntos que vas a desarrollar a lo largo de esta. Para definir esos puntos es importante que tengas claro cuál es el propósito. Por ejemplo, si tu propósito es mostrar que la energía eólica es una solución eficiente para el problema energético chileno, tus puntos podrían ser, por ejemplo, primero identificar que la energía eólica tiene una alta eficiencia energética, que es limpia y que además no tiene costos altos económicos para el país. Estos, por ejemplo, son algunos puntos que uno podría desarrollar, pero siempre en orientación a ese propósito que persigue tu presentación. Nunca definas muchos puntos, más bien prefiere máximo 5 puntos para desarrollar y, si tienes más tiempo, profundiza en ellos, en lugar de definir muchísimos puntos a tratar con poca profundización. Finalmente tienes un cierre. En los cierres es importante recapitular las principales ideas de tu presentación para que tu audiencia se vaya con un mensaje claro luego de haber visto tu presentación. Además, muchas veces en el cierre se incluyen algunas conclusiones, es decir, que nos muestren qué significa todo lo que acabamos de hablar. Es decir, si el cuerpo es el qué de tu presentación, el cierre es más bien el bueno, ¿y qué hay con eso? Una vez que yo dije todo lo que acabo de decir, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el sentido de aquello que dije? Enfatizar a modo de conclusión cuál es el sentido de lo que acabo de decir para transmitir un mensaje claro a la audiencia es algo que puedes realizar en el cierre de tu presentación. Lo primero que tienes que considerar a la hora de diseñar tus diapositivas es que menos es más. Prefiere un texto sobrio y lo mínimo que necesitas para transmitir tu mensaje a la audiencia. Evita el excesivo uso de animaciones, por ejemplo, cuando entra una letra y da giros antes de posicionarse en la pantalla. Evita esos elementos que suelen ser distractores más que aportar a la transmisión del mensaje. Evita también las letras que tienen demasiado carácter, por ejemplo, las letras góticas o la letra Comic Sans. Más bien, opta por lo sobrio y lo preciso. En las diapositivas del inicio, es importante, por ejemplo, que tengas una primera diapositiva en que puedas incorporar el logo de la universidad, el título de la presentación y tu nombre. Luego, es importante que definas una diapositiva para captar la atención de tu audiencia. En esa diapositiva puedes poner, por ejemplo, un gráfico con un dato muy llamativo que permita instalar cuál es la problemática en relación al tema del que vas a hablar.
Luego es importante que en el inicio incorpores un índice, es decir, que le cuentes a la audiencia cuál es el recorrido que van a seguir a lo largo de la presentación. En las diapositivas del cuerpo es importante que puedas desarrollar cada uno de los puntos que definiste en tu planificación en una o dos diapositivas. Evita incorporar muchísimos puntos en una sola diapositiva porque queremos enfatizar cada uno de los puntos que nos parecieron importantes de transmitir a la audiencia. Además, una buena estrategia es incorporar transiciones. Esto es, que identifiques claramente y visualmente cuando vayas a pasar de un punto a otro. Esto también puede ir acompañado de una transición oral. Por ejemplo, yo puedo decir, ahora vamos a revisar las ventajas comparativas de la energía eólica, anunciando a mi audiencia que voy a cambiar a un siguiente punto. Finalmente tenemos las diapositivas de cierre. En ellas es importante que puedas reservar una diapositiva para recapitular los puntos importantes y establecer tus principales conclusiones. Finalmente, es muy recomendable que dejes una diapositiva para retomar aquello con lo que captaste la atención en el comienzo, una imagen llamativa o un gráfico muy impactante que pueda volver a enfatizar cuál es la relevancia de ese tema del que tú estás hablando. 4. Ensayar la presentación. Un punto a considerar a la hora de ensayar es que tenemos que ensayar la improvisación. No aprendas todo de memoria, porque si te olvidas de una palabra, te puedes ir en blanco durante tu presentación y no queremos eso. Entonces, más bien cuando ensayes, ten claro cuál es el recorrido de ideas que vas a seguir, pero no aprendas exactamente la manera en que lo dices. Por el contrario, si estás ensayando y algo te sale mal, evita partir todo de nuevo. Más bien, utiliza frases reformuladoras como por ejemplo, lo que quiero decir es, o es decir, y sigue adelante. Si estás presentando de pie, párate de una manera que te dé seguridad. Una buena recomendación es que posiciones tus pies rectos a la altura de las caderas y que te pares firme en el piso. Podrás quedarte fijo durante toda la presentación y no va a haber ningún problema. En cambio, tus manos las puedes mover con total libertad. Para muchas personas es difícil qué hacer con las manos. Una buena manera de utilizar las manos es definir primero una posición ancla. Esta posición tiene que ser un poquito más arriba del ombligo, de esta manera. Cuando tienes las manos acá, la energía sube. Es distinto a que si tenemos las manos hacia abajo, por ejemplo, o si tenemos las manos cruzadas. Esto nos permite estar erguidos y tener una posición fija para no pensar en las manos durante la presentación. Lo que ocurrirá es que tus manos naturalmente se van a soltar. Entonces, utilizarás de esta forma las manos para enfatizar lo que vas diciendo, como sin duda lo haces usualmente sin darte cuenta. Escoge un lugar estratégico para tomar posición en el lugar donde vas a presentar. Es muy recomendable que vayas a conocer el lugar antes de hacer la presentación. El lugar estratégico es sin duda aquel lugar que te permita conectarte más fácilmente con la audiencia, a la vez que señalar fácilmente al PPT sin darle la espalda a la audiencia que te está escuchando. Finalmente, hacer presentaciones es algo que se puede aprender. La práctica, el ensayo y la exposición permanente a presentaciones orales te va a ayudar a desarrollarte como presentador o presentadora. Se puede, es cosa de práctica, solo tienes que seguir estos consejos y confiar en tus capacidades. Mucha suerte.